Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo soy su anfitriona y hoy vamos a hablar de algo que a primera vista podría sonar súper burocrático, pero les prometo que es fascinante. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el tema de hoy engaña bastante. Parece un trámite aburrido, pero es todo lo contrario. Totalmente. O sea, imaginemos por un momento un algoritmo capaz de saber que una corporación va a cometer fraude fiscal mucho antes de que se firme el primer formulario. Ajá. O, no sé, un sistema que rediseñe las notificaciones de cobro usando psicología humana para que la evasión se vuelva mentalmente agotadora. Suena a una novela distópica de Silicon Valley. Suena a ciencia ficción, claro. Pero en realidad de lo que estamos hablando es del núcleo de un documento gubernamental real. Hoy tenemos sobre la mesa el decreto 1742 de 2020. ¿Están familiarizados con esto? A simple vista es solo el texto que reestructura la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia. Sí, el manual de instrucciones, digamos. Pero tras analizar la documentación a fondo, queda claro que este texto es fundamentalmente el diseño de un ecosistema complejísimo. Yo lo veía como... Es como ver los planos arquitectónicos de la Estrella de la Muerte, pero del lado de la ley. Qué buena analogía. Es una estructura masiva donde cada pequeño departamento tiene una función letal y súper precisa. La misión de este análisis que estamos haciendo hoy es decodificar precisamente la anatomía de ese control estatal moderno. Claro, entender cómo una maquinaria tan gigantesca se organiza para lograr lo que parece imposible. Vigilar el flujo de dinero, evitar el lavado de activos y modernizarse sin colapsar en el intento. Y el cambio de paradigma aquí es monumental, de verdad. Al desgranar estos artículos, vemos una institución que abandona la idea de ser simplemente una oficina aburrida que recibe recibos y emite multas. Sí, la clásica imagen del burócrata sellando papeles. Exactamente. El decreto revela un rediseño institucional que está enfocado al 100% en la anticipación. O sea, el Estado está construyendo una especie de sistema inmunológico a nivel nacional. ¡Wow! Un sistema inmunológico. Me gusta ese concepto. Sí, porque está diseñado para detectar anomalías financieras y aduaneras antes de que se conviertan en una infección sistémica grave para la economía. Ese concepto de sistema inmunológico es la clave para entender la primera línea de defensa que plantea el documento, porque revisando el artículo 33... Ajá, el de la subdirección de apoyo. ¡Ese mero! La subdirección de apoyo en la lucha contra el delito aduanero y fiscal. Lo que resulta fascinante ahí es el nivel de integración. Esta unidad no opera en un vacío administrativo para nada. No, operan en red. Exacto. El texto detalla que cruzan información directamente con la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, y además preparan casos complejos para entregarlos listos a la Fiscalía General de la Nación. Sí. Yo cuando leí eso pensé, oye, esto funciona como una especie de unidad CSI, pero financiera. Total. O sea, entonces no solo revisan hojas de cálculo, sino que arman casos criminales, cruzan datos con inteligencia y los entregan listos a la Fiscalía para desarticular redes criminales completas. Tal cual lo describes, esa integración resuelve un problema histórico gigante de las administraciones tributarias, que es la fragmentación. Claro, que nadie se hablaba con nadie. Exacto. Históricamente, el inspector de aduanas veía un contenedor sospechoso en el puerto, por un lado. Luego, el auditor fiscal veía una discrepancia en la declaración de renta, por otro. Y la policía veía movimientos raros de efectivo. Y nadie, absolutamente nadie, unía los puntos. Pero al otorgarle a esta subdirección la facultad de articular investigaciones conjuntas, incluso con autoridades de otros países, el decreto reconoce una realidad muy dura. ¿Cuál es esa realidad? Que el crimen financiero moderno es inherentemente transnacional, es multifacético. Un caso de soborno internacional, por ejemplo, siempre va a dejar un rastro aduanero o tributario. Siempre. Y para seguir ese rastro a nivel global, entra el artículo 32, que crea la Subdirección de Fiscalización Internacional. El documento pone un énfasis gigantesco en operaciones muy específicas. Sí, como la inversión extranjera y las compañías holding colombianas. Y algo llamado precios de transferencia. Que para nuestra audiencia, que quizás no lidia con multinacionales todos los días en su trabajo, el mecanismo de los precios de transferencia es una de las tácticas más sofisticadas de evasión que existen. Es un dolor de cabeza para los estados, sí. Funciona más o menos así. Imaginemos un conglomerado cafetero masivo en Colombia.
En lugar de vender su café premium al mundo y pagar impuestos sobre esas enormes ganancias a nivel local, hacen otra cosa. Se lo venden a sí mismos. Exacto. Le venden todo el café a su propia empresa subsidiaria, que resulta que está ubicada en un paraíso fiscal, y se lo venden por centavos. Entonces, en Colombia, el conglomerado declara que casi no tuvo ganancias. Pobre de mí, dicen. Claro, y el Estado no recauda casi nada. Y luego esa subsidiaria en el paraíso fiscal vende el café al precio real del mercado global y se queda con todo el dinero libre de impuestos. Es una locura. Pues esa mecánica que acabas de explicar es exactamente lo que esta subdirección está diseñada para desmantelar. Ah, ok. Vigilar los precios de transferencia implica asegurarse de que las transacciones internas de estos gigantes globales reflejen la realidad del mercado. O sea, que no sean una simple ficción contable para mover utilidades a través de las fronteras. Claro, que no te cobren un peso por algo que vale 1000. Exacto. Y de igual manera, las compañías holding colombianas son vehículos de inversión complejísimos. Requieren auditores que entiendan de macroeconomía, de flujos de capital globales, no solo de leer el código tributario local. Se necesita una visión súper panorámica. Pero claro, seguirle la pista a cada transacción internacional y a cada holding requiere una capacidad de procesamiento que, pues, supera con creces a cualquier equipo humano, por muy bien entrenado que esté. Totalmente. Un humano no puede procesar millones de transacciones por segundo. Exacto. Si esta primera línea de defensa investigativa genera millones de puntos de datos diarios, el sistema necesita un cerebro para procesarlos. Y ahí es donde el salto del trabajo puramente policial a la ciencia de datos hace que este decreto tome un giro inesperado. Es mi parte favorita del documento, de hecho. Sí, los artículos 43 y 44 estructuran la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica. Y dentro de sus funciones, fija que en esto hay un mandato explícito para diseñar y ejecutar intervenciones de economía conductual. Así es. Ver ese término, economía conductual, en un decreto de reestructuración administrativa, la verdad, me pareció revelador. O sea, están usando trucos mentales o psicología al estilo de un Jedi, pero basados en datos para predecir quién va a evadir impuestos. Un poco sí, ¿eh? O sea, refleja un entendimiento profundo de que el cumplimiento tributario es, en esencia, un comportamiento humano. Claro, al final somos personas pagando o no pagando. Excepto, la economía conductual estudia cómo las personas toman decisiones en el mundo real, reconociendo que no siempre somos actores puramente racionales. O sea que no siempre evadimos por ser el villano de la historia. Exactamente. A veces, la evasión o la morosidad no nacen de una intención criminal pura y dura, sino de la fricción en el sistema. Formularios confusos y ese tipo de cosas. Formularios horribles, falta de claridad sobre los plazos o simplemente una mala percepción del riesgo. El decreto instruye a la entidad a conocer las dinámicas de comportamiento de sus usuarios para fomentar decisiones basadas en evidencia. Y lo que eso significa en la práctica es revolucionario para una entidad pública. En lugar de mandar la tradicional carta amenazante, esa con letras rojas y sellos legales que te intimidan, Sí, la que te da un infarto cuando llega al buzón. esa misma. En lugar de eso, la economía conductual sugiere tácticas basadas en datos empíricos. Podrían, por ejemplo, enviar un correo que simplemente diga 9 de cada 10 empresas en su sector ya han declarado este impuesto. Y funciona de maravilla. Sí, los estudios muestran que la presión social y el sentido de pertenencia aumentan el pago voluntario de manera súper drástica, mucho más que una amenaza abstracta de embargo. Están perfilando psicológicamente el riesgo. Y ese perfilamiento se nutre de información en tiempo real, lo que nos lleva a otra parte fascinante, que es el movimiento físico de las mercancías. Ajá, sí, el artículo 49. Exacto. El artículo 49 establece el Centro de Trazabilidad Aduanera. Y ojo, este no es un archivo de documentos llenos de polvo donde guardan papeles de importación. Para nada. Es alta tecnología. Es una central de monitoreo en tiempo real. Integra imágenes de escáneres en los puertos, rastrea los dispositivos electrónicos de seguridad, los famosos precintos en los camiones de carga, durante todo su tránsito. ¡Wow! Y genera alertas tempranas. O sea, si un contenedor que va de Buenaventura a Bogotá se detiene de la nada durante 3 horas en una bodega no registrada, el sistema lo detecta instantáneamente. Pero hay un detalle crucial en esa interconexión que mencionas.
El artículo exige explícitamente que este centro de trazabilidad informe a la Dirección de Gestión Estratégica sobre estas alertas. Es un ciclo de retroalimentación constante. Exacto, la máquina aprende. Aprende sola. Cuando los investigadores desarticulan una red de contrabando, el sistema absorbe el modus operandi. Los escáneres portuarios aportan los datos físicos de cómo se veía ese contenedor específico, y el modelo predictivo se ajusta. Se calibra para la próxima vez. Claro. La próxima vez, el algoritmo detendrá la operación antes de que la mercancía salga del puerto. Es una transición absoluta de la auditoría forense, que es básicamente llegar cuando ya el muerto está frío, a la inteligencia predictiva. Evitar que suceda. Tal cual. El objetivo de recopilar todos estos datos masivos no es hacer autopsias financieras más precisas, sino evitar que la infracción ocurra. Y toda esta automatización es indispensable para enfocar los recursos humanos donde realmente importa. Lo cual nos plantea un problema de escala enorme. Porque si la inteligencia artificial y los escáneres están monitoreando millones de pequeños comerciantes y personas naturales, ¿cómo evita el sistema colapsar bajo el peso de las corporaciones multinacionales masivas? Es un gran reto, sí. Porque, las operaciones diarias de un solo gigante financiero o minero generarían miles de anomalías en un algoritmo estándar. Claro, harían saltar todas las alarmas todo el tiempo. Exacto. Pero el decreto resuelve esto con un aislamiento estratégico absoluto, creando un ecosistema exclusivo, que es la dirección operativa de grandes contribuyentes. Esto va desde el artículo 63 hasta el 68. Y esa segmentación operativa que mencionas es fundamental. A los grandes contribuyentes, como tienen un altísimo impacto en el recaudo nacional y en la economía del país, básicamente se les extrae del sistema tributario general. Se les saca de la fila normal. Totalmente. Esta dirección tiene un control milimétrico sobre ellos. Cuenta con sus propias subdirecciones internas. Hay una exclusiva para el servicio y recaudo, otra especializada solo en fiscalización y liquidación, e incluso tienen su propio aparato jurídico. Es como el servicio de conserjería de un hotel de superlujo, el Club VIP. Pero en lugar de enviar amenidades y champaña a la suite, te envían una auditoría exhaustiva a nivel nacional. Exacto, un VIP de auditorías. Pero hay algo que me generó un poco de fricción al leer el texto, te confieso. Es una disposición específica en el artículo 63. A ver, ¿cuál? Dice que esta dirección administra a los grandes contribuyentes sin consideración de su ubicación geográfica. Y la verdad, ignorar la geografía parece contraintuitivo. ¿Por qué lo dices? Pues porque si una megaempresa minera tiene su operación principal en la región costera, la lógica dictaría que la oficina seccional de la costa, que conoce el terreno y a la gente, sea la encargada de vigilarla. Centralizar esto rompiendo las fronteras parece una burocratización innecesaria. Entiendo tu punto. Suena a que el centro acapara todo. Pero esa centralización tiene un propósito analítico muy, muy claro. A ver, explícame eso. La complejidad operativa de un gigante económico trasciende por completo los límites de un municipio o de un departamento. Imagina una cadena de supermercados nacional. Ok, la tengo. Puede estar generando enormes utilidades en la capital, vendiendo muchísimo, pero declarando pérdidas operativas gigantescas en sus sucursales del sur del país. Utilizan estructuras internas súper complejas para equilibrar sus balances y reducir su carga tributaria general. Ah, ya entiendo. Compensan las ganancias de un lado con las supuestas pérdidas del otro. Exactamente. Entonces, si la vigilancia se deja en manos de 40 oficinas seccionales distintas, cada una viendo solo un pequeño fragmento de la operación, la empresa siempre irá un paso por delante de los auditores. Claro, porque nadie está viendo el bosque completo. Solo ven su propio árbol. Exacto. Entonces, al romper la jurisdicción geográfica, el Estado unifica el control de todo el ciclo de vida de este contribuyente VIP en una sola matriz. Lo perfilan, analizan sus importaciones, cruzan datos y resuelven todo bajo un mismo techo. Así, eliminan los puntos ciegos regionales donde esconder irregularidades. Y el artículo 64 lo refuerza al mencionar que incluso hay una subdirección para caracterizar y segmentar estos actores. Se adaptan a las dinámicas corporativas. Es un control de principio a fin. Y me imagino que se diseña así porque un solo error de cálculo fiscal a este nivel macroeconómico puede abrir un hueco tremendo en el presupuesto de todo el país. Totalmente. Un error ahí cuesta miles de millones. Ahora,
Toda esta arquitectura de vigilancia corporativa e inteligencia de datos converge en un punto crítico, que es el choque con la realidad. Porque recopilar pruebas e interceptar contrabandistas, pues es solo la mitad del trabajo. Sí, luego viene la pelea de verdad. Exacto. La otra mitad es sostener esas acciones cuando los infractores contraatacan legalmente, que es lo que siempre ocurre cuando hay multas millonarias en juego. Y el decreto dedica una parte sustancial a las reglas de juego legal. El motor interno que mantiene a la institución funcionando, básicamente. El artículo 60 me llamó poderosamente la atención en ese sentido. Habla de la POLFA, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera. Establece que la policía ejerce control en vías y lugares no habilitados. Ajá, en carreteras y eso. Sí, pero incluye un parágrafo tajante. Dice que en la zona primaria aduanera, la competencia es exclusiva de los empleados de la DIAN, o sea, civiles. Y esa delimitación de funciones es vital porque protege la integridad técnica de todo el proceso. A ver, la fuerza policial es indispensable para interceptar cargamentos en carreteras secundarias o allanar bodegas clandestinas. Es control posterior y fuerza de choque. Claro, cuando ya toca ir con las armas y confiscar. Exacto. Pero la zona primaria aduanera, que comprende los muelles, los aeropuertos, las zonas francas, ese es el área donde se realizan los aforos técnicos. ¿Y qué implica un aforo técnico? Pues allí se evalúa la composición química de un producto importado, se revisan clasificaciones arancelarias hipercomplejas, se validan normas de origen internacionales. Es una labor civil y altamente técnica. O sea, no es trabajo para un policía armado. Para nada. Mantener la exclusividad civil en estas zonas evita que la fuerza policial se inmiscuya en valoraciones tributarias que simplemente escapan a su competencia y entrenamiento. Es como una separación de poderes a nivel micro. Súper interesante. Y hablando de este aspecto jurídico, cuando el contribuyente decide apelar una multa, el sistema necesita procesar esa demanda sin atascarse. Que es el famoso cuello de botella de la justicia. Exacto. El artículo 69 estructura el recurso de reconsideración, que es básicamente el mecanismo de apelación legal, pero lo hace de una forma sorprendentemente matemática. Utilizan la unidad de valor tributario, la VT. Que para nuestra audiencia, la VT es la medida estándar en Colombia para unificar montos frente a la inflación cada año. Sí, y con base en esas VTs crean un sistema de jerarquías para resolver las disputas. Yo cuando lo leía decía, oye, esto es literalmente como las categorías de peso en el boxeo o en las artes marciales mixtas. Es una gran forma de verlo, fíjate. Es una estratificación del conflicto basada en el riesgo financiero para el Estado. Claro, si la disputa legal es por una sanción pequeña, de menos de 2,000 VTs, estaríamos hablando de una categoría de peso pluma. El decreto dice que esa apelación se resuelve a nivel local, en la misma dirección seccional que emitió el castigo. Se gestiona ahí mismo en el territorio. Pero si el monto sube, digamos que se ubica entre 2,000 y 20,000 VTs, entramos a la categoría de peso medio. Ahí el conflicto sale de las oficinas locales pequeñas y el recurso se va a la capital del departamento respectivo. Lo cual tiene un sentido práctico inmenso. Agrupan los casos de mediana complejidad en centros urbanos principales, donde las oficinas seccionales cuentan con equipos jurídicos más robustos. Filtran el volumen de demandas. Exacto. Y bueno, el evento principal, la pelea por el título de peso pesado, ocurre cuando la disputa supera las 20,000 VT. En ese nivel, el conflicto sale de las regiones por completo y escala directamente al nivel central, a la Subdirección de Recursos Jurídicos. Al ring principal, como dirías tú. Exacto. Me pareció un mecanismo brillante para proteger el sistema. Evita que la sede central colapse bajo una avalancha de microapelaciones y garantiza que los litigios multimillonarios sean manejados por los abogados más top de la institución. Y lejos de posibles presiones locales también. Todo esto se trata de pura eficiencia procesal. Porque, piénsalo, todo el ecosistema predictivo, la inteligencia internacional y los escáneres de los que hablamos antes no sirven de nada si el acto final se cae en un tribunal. Claro, por un simple error de procedimiento. O por una defensa institucional débil.
El trabajo súper sofisticado del analista de datos y del investigador en terreno muere si el cuerpo jurídico no puede sostener la evidencia durante la apelación. Y eso conecta perfectamente con el motor que impulsa absolutamente toda esta maquinaria: el talento humano. La gente que hace que las cosas pasen. Sí, porque para que un abogado defienda con éxito un caso de precios de transferencia o para que un analista configure el algoritmo de economía conductual, se requiere un nivel de especialización poco común en el sector público. Muy poco común. Por eso, el artículo 38 crea la subdirección de la Escuela de Impuestos y Aduanas y el 39 se encarga de los asuntos disciplinarios. La maquinaria reconoce que necesita capacitar y vigilar constantemente a sus propias piezas. Es que sin esa capacitación continua, las herramientas tecnológicas de vanguardia se vuelven obsoletas en un abrir y cerrar de ojos, especialmente en manos de funcionarios anclados en prácticas del pasado. Total. La Escuela de Impuestos aquí no es un simple centro de inducción básica. Es el engranaje que asegura que el conocimiento sobre nuevas modalidades de lavado de activos o de ingeniería fiscal global realmente permee toda la estructura. Y los asuntos disciplinarios actúan como el sistema de defensa interno de la propia institución, ¿no? Previniendo que la corrupción neutralice todos estos esfuerzos de modernización. Exactamente. De nada sirve la mejor IA si el operador es corruptible. Bueno, sintetizando todo el análisis de los documentos que revisamos hoy para quienes nos escuchan, la evolución institucional que plasma este decreto es asombrosa. Es un antes y un después. Comenzamos con un texto que parece solo reestructurar dependencias administrativas, pero lo que realmente dibuja es un organismo que respira, que aprende y se adapta. Sí, tenemos una fuerza de choque investigativa conectada con agencias de inteligencia. Esa información nutre un cerebro analítico que correlaciona datos en tiempo real y emplea psicología para anticipar el fraude. Paralelamente, aíslan a las corporaciones gigantes en su propio entorno VIP. Y sostienen todo con ese andamiaje legal escalonado para asegurar las victorias en los tribunales. Exactamente. Todo respaldado por un sistema interno de capacitación. Entender cómo interactúan estos elementos paso a paso es comprender realmente cómo el aparato estatal contemporáneo garantiza la recolección de los recursos que financian la vida pública. Se trata de observar los mecanismos de control invisibles que operan permanentemente en el tejido económico de una sociedad. Va mucho más allá de la simple recaudación de impuestos. Y creo que esto nos deja con una reflexión bastante profunda para que nuestra audiencia se la lleve a casa. A ver, cuéntanos. Usualmente, la percepción general dicta que la burocracia y las leyes fiscales son textos súper estáticos. Ya sabes, una serie de casillas por marcar y fechas límite por cumplir en un calendario aburrido. Sí, el papeleo de toda la vida. Pero un documento de diseño institucional como el Decreto 174/24 revela algo increíble. Nos muestra cómo las instituciones están evolucionando de ser simples ejecutores de fuerza a convertirse en verdaderos arquitectos del comportamiento humano. ¡Wow! Si el Estado está invirtiendo tan fuertemente en comprender la economía conductual, en integrar modelos predictivos y perfilamiento psicológico masivo, creo que estamos frente a un escenario donde el cumplimiento de la norma ya no depende de la amenaza de castigo. Sino de cómo diseña tu entorno para que cumplas. Exactamente, depende del diseño del entorno. El sistema busca conocernos y anticipar nuestras decisiones, moldeando la arquitectura de nuestras opciones de tal manera que el incumplimiento se vuelva psicológicamente extenuante e inviable. Es brillante y aterrador al mismo tiempo. Totalmente. El control ya no se trata de fuerza bruta, se trata de una omnipresencia silenciosa que redefine de manera casi invisible las reglas de nuestro día a día. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima.